Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo a los que de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ciertamente hoy es un día muy especial, de verdad. Yo quiero enfatizar mi gratitud para con ustedes. De verdad, yo sé que todas las cosas que se han podido hacer es gracias al esfuerzo de todos y su colaboración principalmente. En esta semana, pues fue una semana muy intensa, ¿verdad? Trabajando de día, de noche, con trabajadores amaneciendo y con el objetivo de terminar un proyecto, una ampliación. Hago eco hoy de la segunda lectura de San Pablo, que él hablaba de que él era el arquitecto que había puesto los cimientos de la fe, por supuesto, ¿verdad? Y que otros debían de construir y continuar el proyecto iniciado por él, un proyecto de fe, por supuesto, ¿verdad? Yo hago eco de esta palabra un poquito al revés, ¿verdad? Porque yo he tratado de darle seguimiento, de ir completando y de ir mejorando lo que los antecesores iniciaron. Y en este caso, pues el Padre José pues tuvo a bien construir la casa parroquial con el espacio que ocupaba. Y ahora, pues gracias a ustedes, pues hemos podido continuar el segundo nivel, que ya va a permitir un poquito, mucha más amplitud y sobre todo oportunidad, para que en el futuro, ¿verdad? Si Dios lo permite, pudieran ser 2 sacerdotes inclusive, tomando en cuenta que pues a veces las necesidades pueden darse, un sacerdote anciano, un sacerdote enfermo, algún seminarista que esté en proceso de formación, algún sacerdote joven que esté iniciando, etcétera. Hay oportunidades, buscando la oportunidad. El señor arzobispo tenía la intención de venir esta noche, pero anda en Chimaltenango. Están los obispos en el Congreso Misionero Nacional, entonces no va a ser posible, pero sabe él que tiene que venir en estos días y entonces pues que tiene la intención de conocer la casa para saber, ¿verdad?, de la oportunidad que pueda existir en el futuro. Agradezco a Dios porque en estos 9 años que cumpliré el próximo jueves, pues han sido muchas las satisfacciones y sobre todo pues el apoyo de parte de ustedes, de lo cual pues siempre estaré agradecido y la satisfacción también de la realización como párroco. De verdad yo siento una especial gratitud para nuestro Dios, ¿verdad?, por permitirme estar aquí. Aquí tendré la oportunidad el próximo 18 de noviembre de cumplir mis 25 años de ordenado y creo que mejor lugar no puede haber que esta parroquia en donde
ciertamente se han podido hacer muchas, muchas cosas. Muchísimas gracias. Y quizá uno de los elementos importantes pues es siempre tratar de poner dones y talentos y capacidades que Dios nos ha dado al servicio, buscando pues solamente la satisfacción de haber logrado y de haber pues aprovechado espacios, lugares, áreas para que lógicamente el futuro, la parroquia pues no solo cuente con instalaciones dignas, sino también con bonitas instalaciones. Así que esta mañana les vamos a invitar para que conozcan la casa parroquial. Posiblemente no conocen la parte de abajo, pues ahora la van a conocer. Hay algunas curiosidades por ahí, ¿verdad? Que los que participan en los consejos y todo, pues conocen, pero hoy tenemos la casa abierta vamos a tener la casa abierta para que ustedes conozcan y medio puedan ir a shotear por ahí en el área, en el patio, en el jardín. Tenemos unas mascotas un poquito diferentes, etc. ¿verdad? Y todo esto hoy también se relaciona con el Evangelio. El tema está planteado desde el punto de vista del templo. Jesús llega al templo, se molesta por el tema de las ventas. Y lo que podemos recordar, ¿verdad?, es que los animales, esto que dice ahí, bueyes, ovejas, palomas, pichones y todo esto, existía a los alrededores del templo por el tema de las ofrendas. Había que ofrecer en sacrificio. Es decir, había que degollar los animales, sacrificarlos, matarlos en sacrificio. Recuerden cuando Jesús fue presentado en el templo, dependiendo de la condición económica de la familia, así era la ofrenda. En el caso de nuestro Señor, sus padres presentaron un par de pichones, es decir, algo barato, en el templo. Pero también había de todos los tamaños, dependiendo de la capacidad económica de las personas. Lo interesante es que creo que nuestro Señor, independientemente, ¿verdad?, de su molestia por haber convertido en un mercado la casa de Dios, el templo, también por ahí pareciera como que su malestar tuviera que ver con los sacrificios. Porque si lo evaluamos en este momento de la historia, pues imagínense ustedes ofrecer en sacrificio un animal inocente. ¿Qué tenían que ver los pobres animales con el nacimiento de un niño, con los pecados de alguien? Porque en algún momento también se ofrecían sacrificios como víctima de expiación. Así dice el texto. Víctima de expiación. Es decir, que en función de mis pecados, entonces así era la ofrenda para el sacrificio. Pues qué macizos, ¿verdad ustedes? Pecadotes grandes, entonces sacrifiquemos un buey. Pobre buey, por la culpa del otro buey, tenía que ser sacrificado por los pecados del otro, ¿verdad? Y qué fácil, ¿verdad? Decir, peco y un sacrificio de expiación. Y otro sacrificio, y otro sacrificio. Afortunadamente, pues el Señor, creo yo, ¿verdad?, por esta sensación, pues cuestiona esta práctica, la práctica de los sacrificios. Y afortunadamente ya nosotros como cristianos, pues ya no ofrecemos sacrificios, ¿verdad?, sino que es el sacrificio de Cristo, el Cordero inmaculado, que se entrega por nosotros de una vez y para siempre. Ahí cambió entonces la historia de los sacrificios y por lo tanto, pues se justifica perfectamente que nuestro Señor pues también estuviera molesto con el mercado, con la venta de las mascotas, de los animales y de las aves
que servían para los sacrificios. Entonces está centrado el tema en el templo. Pero luego San Pablo hace una relación muy interesante con el templo, que ya la conocemos perfectamente. San Pablo habla de que somos nosotros, nuestro cuerpo, el templo de Dios, templo del Espíritu de Dios. Ayer por la tarde tuvimos la presencia del señor nuncio apostólico de su santidad, realmente sorprendente también. Yo no tenía la oportunidad de conocerlo, era solo por las noticias de vista. Una persona muy amplia, una persona muy sencilla, y nos dio una catequesis sobre la acción del Espíritu Santo, que lamenté que no la hemos grabado porque realmente una riqueza muy grande, y a veces uno, pues yo por lo menos no tengo la capacidad o la retentiva, ¿verdad?, para retener información tanta, pero dio realmente una enseñanza sobre la acción del Espíritu. De cómo gracias al Espíritu, por ejemplo, decía, somos capaces de perdonar. Que el Espíritu es el que de alguna forma propicia en el ser humano la comunión con Dios, y que el Espíritu nos hace diferentes. Esto en contra de quienes piensan que los seres humanos no podemos cambiar. Cuando alguien se empeña, dice, no, yo no puedo cambiar, yo así soy, a mí así me hicieron, tengo desperfecto de fábrica, dice alguien. E inclusive de los malos hábitos, inclusive de los vicios, el carácter y el temperamento, es posible gracias al Espíritu Santo la modificación. Es posible, es verdad que sí. Y San Pablo hoy presenta una referencia que debiera sorprendernos favorablemente. Dice San Pablo que somos templo de Dios y que el Espíritu habita en nosotros, porque el templo de Dios es santo. Y no está hablando del templo de Jerusalén, y ustedes son ese templo. Está hablando de santidad del cuerpo. El templo es bueno, el cuerpo es bueno. Por lo tanto, tampoco se puede uno justificar en el sentido de decir que el templo de Dios, porque el Espíritu está en nosotros, es malo. Nuestras inclinaciones son las malas. No es la carne la mala, porque también es fácil argumentar y decir, el espíritu está presto, pero la carne es débil. La carne no es débil, es la voluntad de la persona. La carne es la carne, es la materia. No se puede decir que sea buena o mala. Se podrá decir que es abundante o escasa. O en el caso de las amas de casa, ¿no?, barata o cara, pero no buena o mala. Es decir, la carne en sí misma, el cuerpo en sí mismo, no tiene voluntad, no actúa por él solo. No puede decir uno, ay, no, es que yo mi cuerpo no lo puedo dominar y me lleva a cabal y voy y a donde me lleva y yo no puedo controlar mi cuerpo. No, es la voluntad de la persona, a partir de otras facultades que tenemos, la inteligencia, la capacidad para pensar, la capacidad para diferenciar lo bueno de lo malo. Es decir, eso es lo que hace que el ser humano cometa una serie de faltas, errores y equivocaciones, pero en ningún caso se puede responsabilizar al cuerpo, porque el cuerpo no es sujeto de acciones correctas o incorrectas. El cuerpo es lo que nos identifica en todo caso. Por eso dice San Pablo, ¿verdad?, somos templo del Espíritu. Y a partir de esta conclusión de San Pablo, tenemos que considerar el cuidado de nuestro cuerpo, seguir insistiendo con esto. Sé que a veces muy fácilmente reconocemos, ¿verdad?, que si alguien quiere dejar de tomar, que se vaya a una iglesia cristiana,
porque parece que aquí en la Iglesia Católica, aquí sí hay licencia para chupar. Y por ahí se dice de otros, ¿verdad? Este es cristiano evangélico, pero chupa como católico. Entonces, tan mala fama tenemos. Y no es porque tengamos autorización, es a partir de este concepto del templo. Mi cuerpo es un templo. Y si concibo el templo como el lugar de la divinidad, dice, y ustedes son ese cuerpo santo, porque tenemos la divinidad, el Espíritu, entonces en función del valor que le demos a ese templo, es que nos podemos evitar y nos debemos evitar muchos males, excesos de la comida, excesos en el trabajo, excesos, no digo que sea malo trabajar, no, excesos en el trabajo, exceso en el ejercicio, exceso en el desvelo, exceso en el alcohol, por supuesto. Todo tipo de exceso siempre va a ser dañino, de una u otra forma. Por lo tanto, al hablar del cuerpo como un templo, ya depende de nosotros el valor que le demos a ese templo. Ya depende de nosotros. El cuidado que una mujer, y especialmente las jóvenes, deben de tener de su cuerpo. Primero, porque es templo del Espíritu. Y segundo, porque hemos oído tantas veces que ustedes, las damas, las jóvenes, las mujeres, tienen la llave de la voluntad, de su voluntad. Entonces, dependiendo del valor que se le dé a ese templo, es que sabrán apreciarlo, cuidarlo, valorarlo, respetarlo, darse su lugar como personas, como mujeres, y valorar ese templo, cuidar el templo, cuidar la salud, cuidar el cuerpo. Son elementos que van asociados a que en nosotros está el Espíritu de Dios, que es capaz de transformar la voluntad de cualquier persona. Es capaz del Espíritu de transformar. Y por último, también como católicos, ahora sí como católicos, tenemos otra asociación. Hablamos del Espíritu de Dios que nos hace templos, pero nosotros también en el momento de la comunión nos convertimos también oficialmente en sagrarios de Dios. El sagrario, sabemos, es el lugar donde se depositan las hostias consagradas, allá en la capilla. Pero en el momento de la recepción de la comunión, en el momento de estar en comunión con Dios, también podemos asociar esta relación. Nos convertimos como en el sagrario de Jesucristo. Entonces, con mayor razón, el cuerpo debe ser cuidado, valorado, apreciado, embellecido, ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Y por lo tanto, pues, esta oportunidad, ¿verdad?, de reconocimiento de la divinidad en nosotros, pues nos debe llevar en primer lugar a evitar los daños que nos podamos causar a nosotros y principalmente a saber aprovechar la divinidad. Porque esta divinidad, que es el Espíritu, actúa a favor nuestro, por supuesto que sí, siempre que lo sepamos aprovechar. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana, en este domingo 9 de noviembre.